Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. En el marco de nuestro tema, el misterio de la piedad y el misterio de la redención, os he traído otra reflexión que trata de revelarnos nuestra realidad. Desgraciadamente, ¿verdad? Algo que nosotros o el ser humano no ha comprendido a lo largo de toda su historia, la historia de la humanidad, ¿verdad? Y que necesitamos entender de por qué la Odisea cree tener una conexión con Cristo a pesar de haberle rechazado, y que la consecuencia de este rechazo la ha conducido a una oscuridad total. Anda perdida en realidad y ni siquiera se da cuenta. ¿Por qué afirmamos esto? Pues hay que ver las últimas dos reflexiones. Sé que la última reflexión puede ser que sea algo pesada, ¿verdad? Casi son 3 horas. Sin embargo, era necesario poder comprender esta profunda realidad. Y a pesar de lo extensa que es, ¿verdad? La ha visto bastante gente. O sea, teniendo en cuenta el tiempo, es todo un récord. No ha habido muchas reflexiones con tanta extensión de tiempo, ¿verdad? Pero era necesario comprender quién es Jesús y quién es Cristo, y quién es Jesucristo. Y hoy vamos a tratar de entender cuál es el problema de fondo que tiene la Odisea, ¿verdad? Y el título de esta reflexión es: el mundo, por su sabiduría, ¿verdad?, no conoció a Dios. Y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en realidad, de por qué el pueblo de Dios, a pesar, y tenemos la lección de Israel, ¿verdad? A pesar de creer ser conducido por Dios, en realidad no conocieron a Dios. Podemos ver en la venida de Cristo qué fue lo que pasó. Podemos ver la primera generación, 1844-1888, qué pasó, ¿verdad? Y la gran pregunta que tenemos que ponernos hoy es: ¿será esta generación capaz de conocer a Dios y ser salva? ¿Glorificarlo y ser salva? Esta es una pregunta muy importante y vamos a tratar de entender qué está ocurriendo, de tratar de contestar a esta realidad. ¿Por qué Dios nos dice que al final del tiempo solo habrá un pequeño remanente? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué un pequeño remanente? ¿Verdad? Bien, sin más dilación, vamos a entrar en nuestra reflexión. El mundo, por la sabiduría, no conoció a Dios. Y dice lo siguiente. Dice: la verdad de Dios es infinita. Por lo tanto, quiere decir que vamos a tratar de entender, teniendo en cuenta que la verdad es Cristo, ¿verdad?, para nosotros, o es Dios, para entenderlo con mayor profundidad, ¿verdad?, penetrar hasta en la eternidad. Lo que quiere decir es que no vamos a parar nunca de aprender de Dios, jamás. La verdad de Dios es infinita, capaz de una expansión sin medida. Es eterna. Nunca pararemos de aprender. Cuando tratas de penetrar o intentar de penetrar esta profundidad de entendimiento, literalmente nosotros creemos, la humanidad hoy, ¿verdad?, cree que ha tocado la culminación, la gloria del conocimiento, ¿verdad? Pero nada más lejos de la realidad. Ni siquiera hemos empezado a entrar en lo que significa conocer a Dios, porque nosotros no conocimos a Dios.
Y es duro decir esto. Lo que nosotros conocemos es a un falso Dios. Esta es nuestra desgracia, ¿verdad? Y nuestra historia. Por lo tanto, podemos decir que nosotros ni siquiera hemos empezado a conocer a esta verdad, ¿verdad? Dice, y cuanto más la contemplemos, dice, más aparecerá su gloria. Más inmenso, más profundo, más impenetrable será la gloria de Dios. Esto no significa que no conocemos, sino todo lo contrario. Pero es como decía Pablo, cuando veo una escena, creo haber comprendido, pero luego se levanta un telón, el telón en el fondo, y veo otra escena. Y cuanto más contemplo esta escena, se levanta otro telón y otra escena. Y así una detrás de otra. Es decir, verdades sobre verdades sobre verdades hasta en la eternidad. Dice, la verdad ha sido abierta ante nosotros. ¿Y cómo ha sido abierta? Porque Dios nos ha dado a su Hijo, ¿verdad? Y dice, y sin embargo, las palabras de Pablo a los Gálatas, es tremendo este libro de Gálatas, ¿verdad? Es tremendo. Es decir, probablemente deberíamos de hacer como John C. Waggoner, ¿verdad? Nos señaló, es decir, Cristo a través de ellos, mejor dicho, ¿no? El libro de Gálatas, con tantísima profundidad de comprensión, y que la realidad es que andamos bastante perdidos sin comprender estas realidades, teniendo en cuenta la teología que se proclama hoy día, ¿verdad? Estamos hablando desde esta perspectiva. No hay ningún deseo de hablar mal de nadie ni tratar de presentar lo que no es verdad, ¿no? Sino simplemente colocarnos con los pies en la tierra y tratar de entender la auténtica realidad, no la que nos gusta, predicamos, presentamos, creemos en el fondo, aun siendo engañados. Sin embargo, las palabras de Pablo a los Gálatas son aplicables a nosotros. Son aplicables a nosotros. Laodicea, ¿verdad? Y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha embrujado? ¿Quién os ha embrujado para que no obedezcáis a la verdad? Y puede resultar extraño, queridos, pero a la primera generación le fue presentada la verdad. Y nosotros hemos abandonado esta realidad. Por eso es tan difícil comprender hoy quién es Dios, quién es Jesucristo. Y nosotros creemos estar en posesión de la verdad, y Apocalipsis 3:20 nos tira por los suelos este pensamiento. Porque Cristo nos dice que está a la puerta, es decir, fuera, no dentro. Y que Él está esperando que le recibamos, ¿verdad? Por lo tanto, esto echa por tierra toda nuestra teología, todo nuestro pensamiento. Y digo todo, ¿por qué? Porque es que estamos en una oscuridad tan tremenda que no nos la podemos ni creer aún cuando Dios trata de levantar un pueblo. Ahora, al final del tiempo. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha embrujado para que no obedezcáis a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo ha sido evidentemente presentado, crucificado entre vosotros. Solo esto quisiera saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Buena pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu, Laodicea, por las obras de la ley o por el oír de la fe? Ves la primera generación, ¿verdad? Dice, ¿sois tan insensatos? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿os perfeccionáis ahora por la carne?
Y quiero deciros, queridos, que no parece, pero lo vamos a ver. Cuando dicen os perfeccionáis ahora por la carne, hace una profunda referencia a de dónde recibimos nosotros. Véase la parábola de las 10 vírgenes al final del tiempo. Vean las vírgenes sensatas y qué es lo que les dicen a las insensatas. Y les dice, ven a comprar espíritu, váyase a comprar espíritu de los que venden espíritu. Pues la referencia aquí es esa. Os perfeccionáis ahora por la carne. Tenéis que esperar que os digan un hombre, sea quien sea, incluido yo, lo que tenéis que hacer. Y vais a entender por qué digo esto y por qué la profundidad de este mensaje es tanta. Porque eso, cuando nosotros estamos esperando que un hombre nos diga la verdad, esto revela una realidad tan desgraciada y tan profunda que no os lo podéis imaginar. Y desgraciadamente esa es la realidad. Porque quiero deciros que la última reflexión, la que os digo yo que casi dura 3 horas, la vieron unos 170 personas. Y 270 personas, solamente 12 le dieron me gusta. Ahora yo creo que hay más gente que haya entendido, porque normalmente los estudios dicen que solamente entre un 3 y un 5% de la gente dejan el me gusta, ¿verdad? Esto no quiere decir que los demás quizás no le guste, porque el hecho de que no existe, no me gustan, también quiere decir algo. Ahora, la pregunta que yo me estoy haciendo es, ¿en verdad comprendieron el mensaje? Porque, queridos, yo no lo sé qué más puede esta generación esperar. Aquel mensaje o las últimas 2 reflexiones son tan reveladoras que echa por tierra toda nuestra teología, queridos. O sea, son tan reveladoras que yo no lo sé qué más puede esperar este pueblo, honestamente. Tanta verdad y tan profunda que echa por tierra muchas cosas que no están bien y que al mismo tiempo nos revela que estamos al final del tiempo. Yo le comentaba a alguien, digo, hemos descubierto el arca del pacto. Y se me miró y me sonrió y dice, ¿pero tú qué dices? Digo, sí. Ve la última reflexión, no se lo creía. Y yo me quedo literalmente impactado. ¿Por qué? ¿Sabéis cuál es la profunda realidad, mis queridos hermanos? Por eso estamos estudiando esta reflexión. Es que desconocemos a Cristo. No entendemos el Evangelio. Y vamos a ver cuál es la causa. ¿Verdad? Dice, os perfeccionáis ahora por la carne. Es decir, tendréis que estar esperando a vuestros maestros que os cuente la verdad. Una vez que yo ya os había contado la verdad, ya habéis recibido el Espíritu. ¿Verdad? Y ahora tenéis que esperar que os cuente otro evangelio. Dice, habéis padecido en vano tantas cosas, si es que aún es en vano. Fijaos, dice, sin mí, dice Cristo, y ahora deberíamos de tenerlo bien claro, ¿quién es Cristo? Deberíamos de tenerlo bien claro, ¿quién es Cristo? Aunque tengo dudas de que mucha gente comprenda, a pesar de la última reflexión incluso. Porque hay una pregunta importante y quiero lanzárosla. Pensad. Todavía hay quien cree que Cristo es más que nosotros.
Pero si esto fuera verdad, entonces Él no puede ser mi modelo, porque no es como yo. Pero ¿sabéis por qué era tan importante entender el texto de 2 de Corintios, que no me acuerdo cuál era exactamente, con cuál terminamos la reflexión anterior? Dios se iba a manifestar en Cristo. ¿Y sabéis lo que quiere decir? Lo que tiene que ocurrir con nosotros en la boda del Cordero, en realidad. Porque Dios el Padre es el único Dios verdadero. ¿Quién es Jesucristo? Es el puente de conexión entre la humanidad y Dios. Y mucha gente piensa que Cristo es algo diferente a nosotros. Y no comprende esta realidad. Ayer mismo escuché una reflexión que profundamente explicaba muchas verdades, ¿verdad? Pero tengo la extraña sensación de que mucha gente no entiende que el hombre Jesucristo es uno como nosotros. En todo. Además lo dice el Evangelio, pero desgraciadamente no nos lo creemos. La única diferencia que hay, por eso dice Dios el Padre se iba a manifestar en Cristo. Él nunca se separó de Dios, de su Padre. Nosotros sí. Esta es la única diferencia. Pero precisamente por eso Cristo es modelo. Esta es la invitación. Esto vino a demostrarnos. ¿Queremos que en nosotros ocurra lo que pasa con Él? Y esta es la clave. Por eso Él en la cruz se ganó ese derecho de enviarnos su Espíritu, que es Cristo, el otro Consolador, para que a través de su Espíritu nosotros también podamos seguirle hasta la boda del Cordero, donde nos conectará también a nosotros con el Padre. Por eso dice que Cristo es la cabeza de la nueva humanidad. Una nueva humanidad que será como Él. No dioses, eso sí, pero será como Él en naturaleza. Así fue Adán en Edén. Por eso necesitábamos entender las últimas dos reflexiones. Porque si este Jesucristo es diferente a mí, no puede ser nuestro modelo. Y esta es la pregunta clave. ¿Le creemos a este Jesucristo? ¿O todavía seguimos creyendo que es un Dios en naturaleza, diferente a nosotros? Si esto es lo que creemos, entonces todavía no conocemos a este Cristo. Aún no le conocemos. Dice, sin mí, dice Cristo, no podéis hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios se iba a manifestar en Cristo. ¿Cuándo? Desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso es el arca del pacto que ha de habitar aquí. Esto es una profunda realidad que nosotros necesitamos comprender, ¿verdad? Yo sé que esto resulta tremendamente raro para mucha gente. Por eso dice Pablo, oh Gálatas insensatos, oh Laodicea insensata, después de haberse presentado la verdad, ¿por qué te fuiste por otros derroteros? Ahora necesitas que la carne te cuente lo que está escrito, porque eso es lo que estamos presentando, lo que está escrito. Qué raro resulta, ¿verdad? Porque mucha gente piensa, oye, leer esto así parece de niños. Claro. Gálatas insensatos. Hay que ser como niños para poder penetrar estas verdades tan profundas. Y por eso era necesaria esta reflexión, para que nos hagamos como niños. Empezamos a creer
sin prejuicios, sin creer saber algo, porque la profunda realidad es que no sabemos nada. Esta es la desgraciada y profunda realidad. No sabemos nada. Aquellos que se comprometen a llevar adelante la obra con sus propias fuerzas, ciertamente fracasarán. Y por eso nos decía Pablo antes, ¿verdad? ¿Os perfeccionáis ahora por la carne? ¿Necesitáis a los maestros para que os cuente su verdad? ¿Sí? Aquellos que se comprometen a llevar adelante la obra ¿de quién? De Cristo, con sus propias fuerzas. Esto pasó en 1888, queridos. Creyendo saber, se volvieron necios. Creían que de ellos dependen la obra. Y en lugar de caminar con Cristo en la revelación, en lo que Cristo les descubrió, se volvieron necios, creyendo saber. ¿Y rechazaron a quién? A Cristo, al que sin Él no podemos hacer nada. Verdades tremendamente profundas, queridos, y que yo os conté una y otra vez. Queridos, necesitamos esta experiencia, tú y yo. Si no entendemos esta experiencia, no podemos entrar bajo engaño en el reino de Dios. Recuerde que el día de la expiación es el día de purificación. ¿De qué? De todo engaño y mentira. Ya lo hemos estudiado. Si no entendemos esta realidad, ¿pretendemos entrar en el reino de Dios con engaño? ¿Permaneció Adán con engaño en el reino de Dios? Necesitamos despertar, queridos. Necesitamos esta experiencia con Cristo. Dejémonos de creer saber algo. Hagámonos niños. Empezamos desde cero. Y escuchemos, caminemos con Cristo. De otro modo, igual tenemos una gran sorpresa como las vírgenes insensatas. Creían estar preparadas, pero se encontraron sin Cristo, sin aceite. Fijaos lo que nos dice. La educación por sí sola no capacitará a un hombre para un puesto en la obra. ¿Y en qué está fundamentada la Odisea? En las carreras de hombres que han decidido estudiar teología, es decir, conocer a Dios por sí mismo. ¿Así funciona esto? ¿Qué es lo que dice? Y es una de las causas, en realidad, de por qué los materiales de este ministerio se ven tan pocos. Probablemente una de las causas es porque yo soy un rumano tratando de hablar en español y presentar el Evangelio en español, pero lo hago así porque en rumano ya hay quien está presentando estas realidades, ¿verdad? Y he decidido tratar de presentaroslas a vosotros, ¿verdad? Yo no sé si hay alguien más, por eso en la reflexión anterior os presentaba de aquel chico, sin tratar de colocar un peso superior o mayor encima de él, sino simplemente presentaros un ejemplo que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, con su tan poca edad, tener tanta comprensión, y por eso yo dije, a este hombre le tiene que acompañar Cristo, porque de otra manera nadie puede por sí mismo entender. ¿Qué nos cuenta aquí? La educación por sí sola no capacitará a un hombre para un puesto en la obra. No le permitirá obtener un conocimiento de Dios. Entonces ahora la pregunta es, ¿y qué estudian los maestros de Israel o de la Odisea?
en los institutos teológicos si ahí no se puede obtener un conocimiento de Dios? ¿Qué estudian? ¿Y a quién predican? Si no se puede obtener un conocimiento de Dios allí, ¿dónde se puede? Dice, escuchen lo que Pablo tiene que decir sobre este asunto. Porque no me envió Cristo a bautizar. ¿Quién le envió? Le envió Cristo. Eso mismo pasa con los maestros de la Odisea. Esto pasaba en la primera generación, para que lo sepáis. Nadie podía ir a estudiar si la iglesia misma no veía a Cristo en él. Así funcionaba al principio. Hoy no. Hoy cualquiera que quiere se va a estudiar la carrera, porque es una carrera. Esto no es la gran comisión, como dice Cristo, porque en la gran comisión es Cristo el que envía a los hombres. No son los hombres los que deciden lo que quieren hacer. Esto no funciona así. Y la Odisea no ha entendido esta realidad. Ni siquiera ahora. Ni siquiera ahora. Por eso rechaza la verdad, porque ellos ya tienen quien les dice la verdad. ¿Verdad? Dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, no porque soy inteligente y yo sé cómo manejar esto, filosofía, psicología y no sé qué técnicas más. Esto no funciona así, queridos. No funciona así. Cuando Cristo te envía, te da palabra. Así es como funciona. Si no es Cristo el que te da palabra, cuidadín. Cuidadín, porque el gran engañador es maestro en manejar palabras. Es maestro. Dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, si yo puedo por mí mismo manejar la palabra y convertir almas, ¿para qué necesitamos a Cristo? ¿Para qué murió Jesús en la cruz? Para ganarse el derecho de enviar su Espíritu, el otro Consolador. ¿Para qué? Si esto era posible sin la cruz. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. Insensatos laodicenses. Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. No inteligencia de hombre, ni sabiduría de hombre, ni títulos, teologías, doctorados o no sé qué historias más. Porque esto no funciona así, queridos. Y sin darnos cuenta, estamos caminando sin el poder de Cristo, creyendo predicar a Cristo. Pero Cristo no puede acompañar porque aquí nos revela un principio fundamental. Si hubiese sido posible conocer a Cristo sin que Cristo nos sea enviado, el poder de Dios, entonces la cruz no era necesaria. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Sin que Cristo nos envíe, como lo ha hecho con Pablo y con todos los apóstoles, sin que Cristo nos envíe, y los profetas, porque Cristo mismo fue enviado también, Jesucristo mejor dicho, fue enviado por el Padre, ¿verdad? Pues sin que nos escoja Dios, tú no puedes tener palabra de Dios. Esto es solo sabiduría humana, inteligencia de hombre, pero apostasía frente a Dios. Porque si no te acompaña el poder de Dios, ¿quién te acompaña? Porque está escrito, atentos, destruiré la sabiduría de los sabios
y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Comprendéis? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿Comprendemos el principio, queridos? Y el profundo engaño donde está la Odisea hoy con sus maestros. ¿No ha hecho Dios insensata la sabiduría de este mundo? Porque después que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué dice locura de la predicación? Porque escoge a aquellos al que el mundo los ha echado de un lado. Así obra Dios, dejando en vergüenza la sabiduría de este mundo a los que creen estar preparados. Así es como obra Dios. Escoge a los que no están preparados, pone el poder de Dios en ellos, les da palabra y les envía. Y es así como obra Dios. Es así como glorifica su nombre. No a través de las instituciones de este mundo, que claro está, más evidente no puede ser hoy, de la apostasía, de la teología, de este conocer, supuesto conocer a Dios. Por eso, en este tren rápido está todo el mundo, a excepción de un pequeño remanente que conocieron a Jesucristo. A través de sucesivas edades de oscuridad, en la medianoche del paganismo, madre mía, ¿y dónde está la sabiduría de este mundo? Que dice creer, conocer a Dios. Es decir, son maestros, teólogos, doctores en teología, en conocer a Dios. ¿Puede existir alguna locura más profunda que esta? Dios, atentos, Dios permitió a los hombres probar el experimento de descubrir a Dios por su propia sabiduría, no para demostrar su incapacidad a su satisfacción, sino para que los hombres mismos pudieran ver que no podían obtener un conocimiento de Dios y de Jesucristo, su Hijo, sino a través de la revelación de su palabra por el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta clave que reside aquí es, ¿por qué Dios permitió? Para que el hombre pueda ver por sí mismo que sin su poder es imposible. Y fijaos, vamos a ver si descubrimos el arca, como dijimos en la reflexión anterior. Fijaos lo que dice. Sino para que los hombres mismos pudieran ver que no podían obtener un conocimiento de Dios, del Padre, el único Dios verdadero, y de Jesucristo su Hijo, el arca del pacto. ¿Os dais cuenta? Están los dos. ¿Lo entendéis? Ahora, pregunto yo, si nosotros desconocemos quién es Jesucristo su Hijo, ¿podemos tener al Padre? Dios se iba a revelar en Cristo. Pero si nosotros desconocemos quién es Cristo, ¿podemos tener este conocimiento de Dios? No lo sé si entendéis la trampa, queridos, que nos ha tendido el enemigo. Creyendo saber por las obras de la carne.
sino a través de la revelación de su palabra por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La obra conjunta del Padre y de Cristo. Dios se iba a revelar en Cristo, el arca del pacto, por la obra conjunta de los dos, la obra del Espíritu Santo. Dice, cuando Cristo vino al mundo, el experimento había sido plenamente probado. ¿Por qué? Porque no le conocieron. Eso es lo que trata de decirnos. Por eso nos dijo, a través de sucesivas edades de oscuridad en la medianoche del paganismo. ¿De quién está hablando aquí, queridos? De Israel. ¿Solo de Israel? ¿Y nosotros? ¿Nosotros conocemos quién es Cristo? ¿Cuáles son sus obras? ¿Sí? ¿Por qué resulta tan extraño cuando presenté las dos reflexiones anteriores? ¿Por qué resultó tan extraño? Si esta es la verdad que tenemos. Cuando Cristo vino al mundo, el experimento había sido plenamente probado. Y el resultado hizo evidente que el mundo, por sabiduría, no conocía a Dios. ¿Cuál Dios? Al Padre, que iba a manifestarse en Cristo. Es decir, Dios envió de nuevo el arca del pacto en medio de su pueblo, que estaba en la medianoche del paganismo, por el experimento de la propia sabiduría del hombre, a pesar de que tenían lo escrito está. Incluso en la iglesia dice, porque esto viene a nosotros, ¿verdad? Dios ha permitido que los hombres pongan a prueba su propia sabiduría en este asunto, pero cuando se ha producido una crisis debido a la falibilidad humana, Dios se ha levantado poderosamente para defender a su pueblo. ¿Cómo se ha levantado Dios poderosamente para defender a su pueblo? John C. Waggoner, la sierva, los profetas a lo largo del tiempo, un Lutero y unos al final del tiempo, es decir, ahora mismo. Dios se ha levantado poderosamente para defender a su pueblo. Cuando la iglesia ha sido abatida, medianoche del paganismo, abatida, cuando la prueba y la opresión han caído sobre su pueblo, Él lo ha exaltado más abundantemente mediante una liberación señalada. ¿Cuál es la liberación señalada? Cristo, nuestra justicia, mi justicia. Por la manifestación de Cristo, por eso yo os hablaba la reflexión anterior, y que parece ser que ni siquiera aquel que tenía que entender no entendió. ¿Tenemos la capacidad de ver a Cristo en los que nos rodean? ¿Sus obras? ¿Tenemos esa capacidad? Pues tal como nos lo dice, si no tienes a Cristo, ¿cómo vas a ver a Cristo en otros? Y eso es lo que está ocurriendo en realidad, ¿verdad? Y hasta resulta raro cuando alguien dice que ve a Cristo en otra persona, resulta raro. ¿Quién es este? ¡Qué declaraciones tremendas! Háganse preguntas y contesten con lo escrito está. Cuando surgieron, atentos, cuando surgieron maestros infieles entre el pueblo, sobrevino la debilidad, la fe del pueblo de Dios pareció decaer, pero Dios se levantó y purgó su suelo, y los probados y verdaderos fueron enaltecidos. ¿Quiénes fueron enaltecidos? ¿Cómo obra Dios?
Dice, los probados y verdaderos fueron enaltecidos. Se les dio luz, conocimiento, para poder levantar al pueblo de Dios. Pero claro, si estos son aquellos que el mundo los rechaza, ¿cómo va a aceptar el mundo ver a Cristo en estos? Porque para eso necesitas a Cristo, para poder ver las obras de Cristo en otros. Un pez que se muerde la cola, por decirlo de alguna manera. Pero ¿quién es el verdadero culpable? Tú y yo. Porque no conocimos a Cristo a través del Evangelio. Hemos esperado que nos lo cuente otros, pero nosotros no le conocimos. Por eso cuesta tanto entender hoy. Dice, hay momentos en que la apostasía llega a las filas, cuando la piedad es dejada de lado por aquellos que deberían haber seguido el paso de su líder divino. Y su nueva teología es, como no podemos, pues pecamos hasta que Cristo viene. No necesitamos a Cristo ahora. Esperamos que en el futuro, en algún momento se manifieste, porque hoy nuestro Cristo no tiene poder. ¿Y tenemos a Cristo? ¿Conocemos a este Cristo? Hoy estamos en la medianoche del paganismo, creyendo saber, estar al culmen del conocimiento, una época gloriosa. Ciegos del todo. No ver qué está pasando, la auténtica realidad, no la que les encanta a ellos, paz y seguridad. Dice, el pueblo de Dios se separa de la fuente de su fuerza. El pueblo de Dios se separa de la fuente de su fuerza. ¿Qué pasó en 1888? Esto mismo. Y hoy recogemos los frutos de aquella fatídica decisión. Y le siguen el orgullo. Nosotros sabemos. ¿Qué nos cuentas tú? Si nosotros sabemos. Es que mira cuántos somos. Somos mayoría. En el tren rápido son mayoría. Todo el mundo estaba en aquel tren, dice Cristo. A excepción de un pequeñito grupo que iba en otra dirección. Esta es la mayoría, que va rapidito a la muerte. Y le siguen el orgullo, la vanidad, la extravagancia y la ostentación. Hay ídolos dentro e ídolos fuera. Pero Dios envía al Consolador como reprensor del pecado para que su pueblo sea advertido de su apostasía y reprendido por su reincidencia. Ya has tropezado una vez en esta piedra. ¿Lo estás volviendo a hacer? ¿No aprendiste nada? Cuando las manifestaciones más preciosas de su amor sean reconocidas y apreciadas con gratitud, el Señor derramará el bálsamo del consuelo y el óleo de la alegría. ¿Qué está tratando de decir? Cuando entenderás lo que hiciste en 1888, cuando apreciarás mis obras y te arrepentirás de lo hecho, el Señor derramará el bálsamo del consuelo y el óleo de la alegría. Nos enviará el poder, que es Cristo, el Consolador. Cuando los hombres se dan cuenta de que sus cálculos humanos se quedan muy cortos y se convencen de que su sabiduría no es más que necedad, entonces
es cuando se vuelven al Señor para buscarle de todo corazón a fin de encontrarle. Y ojalá fuera esta nuestra experiencia. Pero desgraciadamente la profecía nos dice que no es la experiencia de la grandísima mayoría. Desgraciadamente. Se me ha mostrado que cada iglesia entre nosotros necesita las profundas mociones del Espíritu de Dios. Oh, quisiéramos señalar a los hombres la cruz del Calvario. Les pediríamos que miraran a aquel a quien sus pecados han traspasado. Les pediríamos que contemplaran alrededor del mundo sufriendo el castigo de su transgresión de la ley de Dios. El veredicto es que el alma que pecare, esa morirá. Pero en la cruz el pecador ve al unigénito del Padre muriendo en su lugar y dando vida al transgresor. Todas las inteligencias de la tierra y del cielo están llamadas a contemplar qué clase de amor nos ha concedido el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Todo pecador puede mirar y vivir. No contemples esa escena del Calvario con mente descuidada e irreflexiva. Puede ser que los ángeles nos miren a nosotros, los recipientes del amor de Dios, y nos vean fríos, indiferentes, impresentables. Cuando el cielo en asombro contempla la estupenda obra de redención para salvar a un mundo caído y desea mirar en el misterio del amor y la aflicción del Calvario. Los ángeles, maravillados y asombrados, miran a aquellos para quienes se ha provisto tan gran salvación y se maravillan de que el amor de Dios no los despierte y los lleve a derramar melodiosas melodías de gratitud y adoración. Pero el resultado que todo el cielo espera contemplar no se ve entre los que profesan ser seguidores de Cristo. Con cuánta facilidad hablamos con palabras cariñosas de nuestros amigos y parientes, y sin embargo, con cuánta lentitud hablamos de aquel cuyo amor no tiene paralelo, expuesto en Cristo, crucificado entre nosotros. El amor de nuestro Padre Celestial, en el don de su Hijo unigénito al mundo, es suficiente para inspirar a cada alma, para derretir cada corazón duro y sin amor en contrición y ternura. Y sin embargo, verán las inteligencias celestiales en aquellos por quienes Cristo murió insensibilidad a su amor, dureza de corazón y ninguna respuesta de gratitud y afecto al dador de todas las cosas buenas. Absorberán los asuntos de menor importancia, todo el poder del ser, las cosas de este mundo, y el amor de Dios no encontrará respuesta. No hay tiempo para conocerlo a través del Evangelio, que es Cristo mismo. Dice, ¿brillará en vano el sol de justicia? ¿Estará Cristo en la puerta de nuestro alma llamando? ¿Oirá alguien? ¿Contestará a alguien? ¿Brillará en vano el sol de justicia? En vista de lo que Dios ha hecho, ¿podrían ser menores sus demandas sobre ti? ¿Tenemos corazones que puedan ser tocados, que puedan ser impresionados con el amor divino? ¿Estamos dispuestos a ser vasos escogidos? ¿Estamos dispuestos a ser vasos escogidos? ¿No tiene Dios sus ojos puestos en nosotros y no nos ha ordenado que enviemos su mensaje de luz? Pero para eso primero hay que conocer ese mensaje de luz. Necesitamos un aumento de fe. Debemos esperar, debemos velar, debemos orar, debemos trabajar, suplicando que el Espíritu Santo, Dios, se iba a manifestar en Cristo.
la obra del Padre y de su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, se derrame abundantemente sobre nosotros para que seamos luces en el mundo. Jesús miró al mundo en su estado caído con infinita piedad. Tomó sobre sí la humanidad para conmoverla y elevarla. Vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Llegó hasta lo más profundo de la miseria y la aflicción humanas para tomar al hombre tal como lo encontró. Un ser manchado de corrupción, degradado por el vicio, depravado por el pecado y unido a Satanás en la apostasía. Y elevarlo a un asiento en su trono. Pero para que esto ocurra, necesitamos salir de la depravación por el pecado y de esta unión con el enemigo en la apostasía. Conocer el don de Dios al mundo. Pero de él estaba escrito que no desfallecerá ni se desanimará. Y siguió adelante en el camino de la abnegación y el sacrificio, dándonos un ejemplo para que sigamos sus pasos. Debemos trabajar como Jesús, apartándonos de nuestro propio placer. Porque por eso no tenemos tiempo de conocer a Cristo. Alejándonos de los sobornos de Satanás. ¿Entendéis dónde están las claves, queridos? ¿Entendéis dónde se pierde la salvación? No porque Dios no lo ha hecho todo, no lo ha dado todo, sino porque nosotros estamos embrujados, encantados por los sobornos de Satanás. Despreciando la comodidad y aborreciendo el egoísmo, a veces uno se pregunta, ¿pero por qué hace este tío todo lo que está haciendo? ¿Está Cristo en ti? ¿Está el amor en ti? ¿Cuándo estará? Dejarás de preguntarte esto, porque el amor sirve incondicional. No mira la cara de la persona, mira a Cristo que está en él, sus obras encantadoras. Alejándonos de los sobornos de Satanás, despreciando la comodidad y aborreciendo el egoísmo para poder buscar y salvar lo que está perdido, llevando a las almas de las tinieblas a la luz, al sol del amor de Dios. Se nos ha encomendado que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Debemos llevar a los perdidos la noticia de que Cristo puede perdonar el pecado, puede renovar la naturaleza. ¿Perdona? No lo sé si penetras la profundidad del mensaje, queridos. Cristo puede perdonar el pecado. ¿Cuándo? Ahora. Puede renovar la naturaleza. ¿Cuándo? Ahora. Porque si tienes a Cristo, ¿quién es Cristo? Acabamos de estudiar, queridos. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Para poder enviarnos su Espíritu, ese don del Padre a la humanidad, a ti y a mí. ¿Y quién es Cristo? La naturaleza divina de Jesús. ¿Y qué hace? Puede renovar la naturaleza. ¿Puede? ¿O estamos esperando en el futuro? Pecamos hasta que Cristo viene. El problema es que Cristo ha venido hace tanto tiempo, pero nosotros no le conocemos. Ese es el problema. Nosotros no le conocemos, por eso nuestra naturaleza sigue pecando. Y sigue pecando, y seguimos diciendo, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque desconocemos quién es Cristo.
puede renovar la naturaleza, puede vestir el alma con las vestiduras de su justicia. El Padre se iba a manifestar en Cristo. ¿Quién es su justicia? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Entendéis quién es la justicia? ¿Entendéis cómo obra? ¿Entendéis el arca del pacto? ¿Es posible, queridos? ¿O no lo es? Si no lo es porque no tienes a Cristo. Ese es el problema. Pero cuando tienes a Cristo, todo es posible en Cristo. Puede vestir el alma con las vestiduras de su justicia, traer al pecador a su sano juicio. ¿Qué rol tiene el arca del pacto en el centro de nuestra mente en la toma de decisiones? Traer al pecador a su sano juicio, a tomar decisiones sabias con Cristo, para Cristo, y enseñarle y capacitarle para ser un obrero junto con Dios. ¿Comprendéis? El alma convertida vive en Cristo. Ya no quiere nada de este mundo. El alma convertida vive en Cristo. Y en Cristo no hay nada de este mundo. En absoluto. Sus tinieblas pasan y una luz nueva y celestial brilla en su alma. El que gana almas es sabio. Y los que son sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que convierten a muchos a la justicia, a Cristo, Él es la justicia, en quien habita el Padre, reconciliando el mundo a sí mismo, ¿verdad? Como las estrellas por los siglos de los siglos. Los que se hacen mediante la cooperación de los hombres con Dios es una obra que nunca perecerá, sino que perdurará a través de las edades eternas. El que hace de Dios su sabiduría, el que crece hasta la plena estatura de un hombre en Cristo Jesús, se presentará ante los reyes, ante los llamados grandes hombres del mundo, y mostrará las alabanzas de aquel que lo ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. La ciencia y la literatura no pueden traer a la mente oscurecida de los hombres la luz que puede traer el glorioso evangelio del Hijo de Dios. A Él hay que conocerlo. Glorioso evangelio del Hijo de Dios. Solo el Hijo de Dios puede hacer la gran obra de iluminar el alma. Entonces, ¿para qué necesitamos universidades, institutos, doctorados? ¿Para qué? Solo el Hijo de Dios puede hacer la gran obra de iluminar la mente, el alma. ¿Por qué se perderá la mayoría? Porque me han dicho, me lo han contado. Eso es lo que dice mi pastor. ¿Tu pastor? Solo el Hijo de Dios. Nadie más. Él es el pastor, el verdadero pastor. Solo el Hijo de Dios puede hacer la gran obra de iluminar el alma. Apocalipsis 3:20, queridos. ¿Qué dice Cristo, el Hijo de Dios? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Laodicea, ¿por qué está Cristo en la puerta? ¿Por qué no está dentro? ¿Y cuál es tu conocimiento? ¿Cuál es tu luz si Cristo está en la puerta?
dice Cristo, si alguno oye mi voz y abre la puerta del lugar santísimo, entraré a él y cenaré con él. Esto es lo que queda pendiente, lo primero en el cielo, la cena de la boda del Cordero, y él conmigo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, tú y yo, ¿por qué está Cristo en la puerta? ¿Y por qué creo yo que está dentro? Pregunta que vale el precio de la eternidad. Hay que contestarla. Con razón exclama Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio de Cristo, atentos, el Evangelio de Cristo se hace personalidad. ¿Cómo? El verbo se hace personalidad, se hace Gabriel. Y pon tu nombre. El Evangelio de Cristo se hace personalidad en los que creen y los convierte en epístolas vivientes, conocidas y leídas de todos los hombres, para que cada uno tome su propia decisión. Véase las vírgenes, sabias e insensatas. De esta manera, la levadura de la piedad pasa a la multitud. Las inteligencias celestiales son capaces de discernir los verdaderos elementos de grandeza en el carácter, verdaderos elementos de grandeza. ¿Quién es este? Dios se iba a manifestar en Cristo. Y si Cristo está en este templo, tengo el arca del pacto, el sello, el pacto eterno. ¿Entendéis la profundidad de lo que trata de transmitir? Porque solo la bondad es estimada como eficiencia con Dios, dice la bondad o el amor, las obras de Cristo en mí y a través de mí. ¿Verdad? De nuevo nos repite Cristo, sin mí, dice Cristo, no podéis hacer nada. Nuestra fe, ¿quién es nuestra fe? No soy yo el que hace estas obras, sino el Padre que habita en mí. Nuestro ejemplo deben ser tenidos por más sagrados de lo que han sido en el pasado. La palabra de Dios debe ser estudiada como nunca antes. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la Odisea? La que tú crees que ya la tienes esa verdad. ¿Para qué necesitas estudiar la palabra de Dios como nunca antes? Porque es la ofrenda preciosa que debemos presentar a los hombres para que aprendan el camino de la paz y obtengan esa vida que mide con la vida de Dios. La sabiduría humana, tan altamente exaltada entre los hombres, se hunde en la insignificancia. Ante esa sabiduría que señala el camino trazado para que lo recorran los rescatados del Señor, solo la Biblia ofrece los medios para distinguir la senda de la vida del ancho camino que conduce a la perdición y a la muerte. Y aquí se termina nuestra reflexión, queridos. Pero no paréis de reflexionar todo lo profundo que podáis.
porque nos va la vida en esto, queridos. Dijo mi guía, que es Cristo. Todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis, y iluminará la tierra con su gloria. Y espero, creo y confío que esta sea tu experiencia. Que la obra de este ministerio no sea en vano, queridos, porque tuvisteis la luz a vuestro alcance. De ti y de mí depende si participaré en esta grandiosa obra. Le ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender la verdad y que proclamemos a Cristo a un mundo que perece en la oscuridad. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.